El deseado de todas las gentes, capítulo 52. El divino pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. De nuevo Jesús halló acceso a la mente de sus oyentes por medio de las cosas con las que estaban familiarizados. Había comparado la influencia del Espíritu al agua fresca, refrescante. Se había representado a sí mismo como la luz, fuente de vida y alegría para la naturaleza y el hombre. Ahora, mediante un hermoso cuadro pastoril, representó su relación con los que creían en él. Ningún cuadro era más familiar que este para sus oyentes. Y las palabras de Cristo lo vincularon para siempre con él mismo. Nunca mirarían los discípulos a los pastores que cuidasen sus rebaños sin recordar la lección del Salvador. Verían a Cristo en cada pastor fiel. Se verían a sí mismos en cada rebaño indefenso y dependiente. El profeta Isaías había aplicado esta figura a la misión del Mesías en las alentadoras palabras: «Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora en Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará». David había cantado: «Jehová es mi pastor, nada me faltará». El Espíritu Santo había declarado por medio de Ezequiel: «Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada, y fortaleceré la débil. Y estableceré con ellos pacto de paz. No serán más por despojo de las naciones, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante». Cristo aplicó estas profecías a sí mismo y mostró el contraste que había entre su carácter y el de los líderes de Israel. Los fariseos acababan de echar a uno del redil porque había osado testificar del poder de Cristo. Habían excomulgado a un alma a la cual el verdadero pastor estaba atrayendo. Así habían demostrado que desconocían la obra a ellos encomendada y que eran indignos del cargo de pastores del rebaño. Jesús les presentó el contraste que existía entre ellos y el buen pastor, y se declaró el verdadero guardián del rebaño del Señor. Sin embargo, antes de hacerlo, habló de sí mismo empleando otra figura. Él dijo: «El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es». Los fariseos no percibieron que estas palabras iban dirigidas contra ellos. Mientras razonaban en su corazón en cuanto al significado, Jesús les dijo claramente: «Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo,
y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo es la puerta del redil de Dios. Por esta puerta todos sus hijos, desde los más remotos tiempos, han hallado entrada. En Jesús, como estaba presentado en los tipos, prefigurado en los símbolos, manifestado en la revelación de los profetas, revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros obrados en favor de los hijos de los hombres, ellos han contemplado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de él son introducidos al redil de su gracia. Se han presentado muchos otros objetos para la fe en el mundo. Se han ideado ceremonias y sistemas por medio de los cuales los hombres esperan recibir justificación y paz para con Dios, y así hallar entrada en su redil. Pero la única puerta es Cristo, y todos los que han interpuesto alguna otra cosa para que ocupe el lugar de Cristo, todos los que han procurado entrar en el redil de alguna otra manera, son ladrones y asaltantes. Los fariseos no habían entrado por la puerta, habían subido al corral por otro camino que no era Cristo, y no estaban realizando el trabajo del verdadero pastor. Los sacerdotes y príncipes, los escribas y fariseos, destruían los pastos vivos y contaminaban los manantiales del agua de vida. Las palabras de la inspiración describen con fidelidad a esos falsos pastores. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. A través de los tiempos, los filósofos y maestros han estado presentando al mundo teorías para satisfacer la necesidad del alma. Cada nación pagana ha tenido sus grandes maestros y sus sistemas religiosos que han ofrecido otros medios de redención aparte de Cristo. Han desviado los ojos de los hombres del rostro del Padre y han llenado los corazones de miedo hacia el ser que les había dado solamente bendiciones. Su obra tiende a despojar a Dios de aquello que le pertenece por creación y por redención. Y esos falsos maestros también roban a los hombres. Millones de seres humanos están sujetos a falsas religiones, en la esclavitud del miedo abyecto, de la indiferencia estólida, trabando duramente como bestias de carga, despojados de esperanza o gozo o aspiración aquí, y dominados tan solo por un sombrío temor de lo futuro. Solamente el Evangelio de la gracia de Dios puede elevar el alma. La contemplación del amor de Dios manifestado en su Hijo conmoverá el corazón y despertará las facultades del alma como ninguna otra cosa puede hacerlo. Cristo vino para crear de nuevo la imagen de Dios en el hombre, y cualquiera que aleje a los hombres de Cristo, los aleja de la fuente del desarrollo verdadero, los despoja de la esperanza, el propósito y la gloria de la vida, es ladrón y asaltante. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Cristo es la puerta y también el pastor. Él entra por sí mismo, es por su propio sacrificio,
como llega a ser pastor de las ovejas. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. De todos los animales, la oveja es uno de los más tímidos e indefensos. Y en Oriente, el cuidado del pastor por su rebaño es incansable e incesante. Antiguamente, como ahora, había poca seguridad fuera de las ciudades amuralladas. Los merodeadores de las tribus errantes o las bestias feroces que tenían sus guaridas en las rocas acechaban para saquear los rebaños. El pastor velaba por su rebaño, sabiendo que lo hacía con peligro de su propia vida. Jacob, que cuidaba los rebaños de Labán en los campos de Harán, al describir su infatigable labor dice: de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Y fue mientras cuidaba las ovejas de su padre que el joven David, sin ayuda, hacía frente al león y al oso, y arrebataba de entre sus colmillos al cordero robado. Mientras el pastor guía su rebaño por sobre las colinas rocosas, a través de los bosques y de las hondonadas desiertas, a los rincones cubiertos de pastos junto a la ribera de los ríos, mientras lo cuida en las montañas durante las noches solitarias, lo protege de los ladrones y con ternura atiende a las enfermizas y débiles. Su vida se hace una con la de sus ovejas. Un fuerte lazo de cariño los une a los objetos de su cuidado. Por grande que sea su rebaño, Él conoce a cada oveja. Cada una tiene su nombre, al cual responde cuando la llama el pastor. Así como un pastor terrenal conoce sus ovejas, así el divino pastor conoce su rebaño esparcido por el mundo. Vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Jesús dice: te puse nombre, mío eres tú. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Jesús nos conoce individualmente y se conmueve con el sentimiento de nuestras flaquezas. Nos conoce a todos por nombre, conoce la casa en que vivimos, el nombre de cada ocupante. A veces daba instrucciones a sus siervos para que fueran a cierta calle, en cierta ciudad, a tal casa, para hallar a una de sus ovejas. Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual murió el Salvador. Las penas de cada uno conmueven su corazón. El clamor por ayuda penetra en su oído. Él vino para atraer a todos los hombres así. Los invita: síganme, y su espíritu obra en sus corazones para inducirlos a venir a Él. Muchos rehúsan ser atraídos. Jesús sabe quiénes son. Sabe también quiénes oyen alegremente su llamado y están listos para colocarse bajo su cuidado pastoral. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuida a cada una como si no hubiera otra sobre la faz de la tierra. A sus ovejas llama por nombre y las saca, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Los pastores orientales no arrean sus ovejas, no se valen de la fuerza o del miedo,
van delante y las llaman. Ellas conocen su voz y obedecen el llamado. Así hace con sus ovejas el Salvador y Pastor. La Escritura dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Por medio del profeta, Jesús declara: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Él no obliga a nadie a seguirlo. Dice: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirlo. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de quienes lo contemplan. Ellos oyen su voz y lo siguen. Así como el pastor va delante de sus ovejas y es el primero que hace frente a los peligros del camino, así hace Jesús con su pueblo. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. El camino al cielo está consagrado por las huellas del Salvador. La senda puede ser empinada y escabrosa, pero Jesús ha recorrido ese camino. Sus pies han pisado las crueles espinas para hacernos más fácil el camino. Él mismo ha soportado todas las cargas que nosotros estamos llamados a soportar. Aunque ascendió a la presencia de Dios y comparte el trono del universo, Jesús no ha perdido nada de su naturaleza compasiva. Hoy el mismo tierno y simpatizante corazón está abierto a todos los pesares de la humanidad. Hoy las manos que fueron horadadas se extienden para bendecir más abundantemente a su pueblo que está en el mundo. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. El alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a su vista que el mundo entero. El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Nunca abandonará a un alma por la cual murió, a menos que sus seguidores elijan abandonarlo. Él los sostendrá siempre. En todas nuestras pruebas tenemos un ayudador que nunca falla. Él no nos deja solos para luchar contra la tentación, batallar contra el mal y finalmente ser aplastados por las cargas y tristezas. Aunque ahora esté oculto a los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice: no temas, yo estoy contigo. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. He soportado vuestras tristezas, he experimentado vuestras luchas y he hecho frente a vuestras tentaciones. Conozco vuestras lágrimas, yo también he llorado. Conozco los pesares demasiado hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No piensen que están solitarios y desamparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón, mírenme a mí y vivan, porque los montes se moverán y los collados temblarán
pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, ama aún más a sus hijos e hijas. Jesús no es solamente nuestro pastor, es nuestro Padre eterno. Y Él dice: conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¡Qué declaración! Que el Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, es a quien Dios ha declarado ser el hombre compañero mío. Que la comunión que existe entre Él y el Padre se tome como representación de la que existe entre Él y sus hijos en la tierra. Jesús nos ama porque somos el don de su Padre y la recompensa de su trabajo. Él nos ama como a hijos suyos. Lector, Él te ama a ti. El cielo mismo no puede otorgar nada mayor, nada mejor. Por tanto, confía. Jesús pensó en todas las almas de la tierra que estaban engañadas por los falsos pastores. Las almas a quienes Él anhelaba reunir como ovejas de su prado estaban esparcidas como lobos, entre lobos, y dijo: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, mi Padre los ama tanto, que me ama aún más, porque doy mi vida para redimirlos. Al hacerme vuestro sustituto y fiador, mediante la entrega de mi vida, tomando vuestras obligaciones, vuestras transgresiones, soy más amado por mi Padre. Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo, de mí mismo, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Mientras, como miembro de la familia humana, era mortal, como Dios era la fuente de vida para el mundo, hubiera podido resistir el avance de la muerte y rehusar ponerse bajo su dominio, pero voluntariamente puso su vida para sacar a luz la vida y la inmortalidad. Cargó con el pecado del mundo y soportó su maldición. Entregó su vida en sacrificio para que los hombres no muriesen eternamente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El deseado de todas las gentes, capítulo 52, el divino pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. De nuevo Jesús halló acceso a la mente de sus oyentes
por medio de las cosas con las que estaban familiarizados. Había comparado la influencia del Espíritu al agua fresca, refrescante. Se había representado a sí mismo como la luz, fuente de vida y alegría para la naturaleza y el hombre. Ahora, mediante un hermoso cuadro pastoril, representó su relación con los que creían en él. Ningún cuadro era más familiar que este para sus oyentes. Y las palabras de Cristo lo vincularon para siempre con Él mismo. Nunca mirarían los discípulos a los pastores que cuidasen sus rebaños sin recordar la lección del Salvador. Verían a Cristo en cada pastor fiel. Se verían a sí mismos en cada rebaño indefenso y dependiente. El profeta Isaías había aplicado esta figura a la misión del Mesías en las alentadoras palabras: súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora en Jerusalén, levántala, no temas, di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. David había cantado: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Espíritu Santo había declarado por medio de Ezequiel: y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Y estableceré con ellos pacto de paz. No serán más por despojo de las naciones, sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Cristo aplicó estas profecías a sí mismo y mostró el contraste que había entre su carácter y el de los líderes de Israel. Los fariseos acababan de echar a uno del redil porque había osado testificar del poder de Cristo. Habían excomulgado a un alma a la cual el verdadero pastor estaba atrayendo. Así habían demostrado que desconocían la obra a ellos encomendada y que eran indignos del cargo de pastores del rebaño. Jesús les presentó el contraste que existía entre ellos y el buen pastor, y se declaró el verdadero guardián del rebaño del Señor. Sin embargo, antes de hacerlo, habló de sí mismo empleando otra figura. Él dijo: el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Los fariseos no percibieron que estas palabras iban dirigidas contra ellos. Mientras razonaban en su corazón en cuanto al significado, Jesús les dijo claramente: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo es la puerta del redil de Dios. Por esta puerta todos sus hijos, desde los más remotos tiempos, han hallado entrada. En Jesús
como estaba presentado en los tipos, prefigurado en los símbolos, manifestado en la revelación de los profetas, revelado en las lecciones dadas a sus discípulos y en los milagros obrados en favor de los hijos de los hombres, ellos han contemplado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a través de él son introducidos al redil de su gracia. Se han presentado muchos otros objetos para la fe en el mundo. Se han ideado ceremonias y sistemas por medio de los cuales los hombres esperan recibir justificación y paz para con Dios, y así hallar entrada en su redil. Pero la única puerta es Cristo, y todos los que han interpuesto alguna otra cosa para que ocupe el lugar de Cristo, todos los que han procurado entrar en el redil de alguna otra manera, son ladrones y asaltantes. Los fariseos no habían entrado por la puerta, habían subido al corral por otro camino que no era Cristo, y no estaban realizando el trabajo del verdadero pastor. Los sacerdotes y príncipes, los escribas y fariseos, destruían los pastos vivos y contaminaban los manantiales del agua de vida. Las palabras de la inspiración describen con fidelidad a esos falsos pastores. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. A través de los tiempos, los filósofos y maestros han estado presentando al mundo teorías para satisfacer la necesidad del alma. Cada nación pagana ha tenido sus grandes maestros y sus sistemas religiosos que han ofrecido otros medios de redención aparte de Cristo. Han desviado los ojos de los hombres del rostro del Padre y han llenado los corazones de miedo hacia el ser que les había dado solamente bendiciones. Su obra tiende a despojar a Dios de aquello que le pertenece por creación y por redención. Y esos falsos maestros también roban a los hombres. Millones de seres humanos están sujetos a falsas religiones. En la esclavitud del miedo abyecto, de la indiferencia estólida, trabando duramente como bestias de carga, despojados de esperanza o gozo o aspiración aquí, y dominados tan solo por un sombrío temor de lo futuro. Solamente el Evangelio de la gracia de Dios puede elevar el alma. La contemplación del amor de Dios manifestado en su Hijo conmoverá el corazón y despertará las facultades del alma como ninguna otra cosa puede hacerlo. Cristo vino para crear de nuevo la imagen de Dios en el hombre, y cualquiera que aleje a los hombres de Cristo los aleja de la fuente del desarrollo verdadero, los despoja de la esperanza, el propósito y la gloria de la vida, es ladrón y asaltante. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Cristo es la puerta y también el pastor. Él entra por sí mismo, es por su propio sacrificio, como llega a ser pastor de las ovejas. A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. De todos los animales, la oveja es uno de los más tímidos
e indefensos. Y en Oriente, el cuidado del pastor por su rebaño es incansable e incesante. Antiguamente, como ahora, había poca seguridad fuera de las ciudades amuralladas. Los merodeadores de las tribus errantes o las bestias feroces que tenían sus guaridas en las rocas acechaban para saquear los rebaños. El pastor velaba por su rebaño, sabiendo que lo hacía con peligro de su propia vida. Jacob, que cuidaba los rebaños de Labán en los campos de Harán, al describir su infatigable labor dice: de día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Y fue mientras cuidaba las ovejas de su padre que el joven David, sin ayuda, hacía frente al león y al oso, y arrebataba de entre sus colmillos al cordero robado. Mientras el pastor guía su rebaño por sobre las colinas rocosas, a través de los bosques y de las hondonadas desiertas, a los rincones cubiertos de pastos junto a la ribera de los ríos, mientras lo cuida en las montañas durante las noches solitarias, lo protege de los ladrones y con ternura atiende a las enfermizas y débiles. Su vida se hace una con la de sus ovejas. Un fuerte lazo de cariño los une a los objetos de su cuidado. Por grande que sea su rebaño, Él conoce a cada oveja. Cada una tiene su nombre, al cual responde cuando la llama el pastor. Así como un pastor terrenal conoce sus ovejas, así el divino pastor conoce su rebaño esparcido por el mundo. Vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Jesús dice: te puse nombre, mío eres tú. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Jesús nos conoce individualmente y se conmueve con el sentimiento de nuestras flaquezas. Nos conoce a todos por nombre, conoce la casa en que vivimos, el nombre de cada ocupante. A veces daba instrucciones a sus siervos para que fueran a cierta calle, en cierta ciudad, a tal casa, para hallar a una de sus ovejas. Cada alma es tan plenamente conocida por Jesús como si fuera la única por la cual murió el Salvador. Las penas de cada uno conmueven su corazón. El clamor por ayuda penetra en su oído. Él vino para atraer a todos los hombres así. Los invita: síganme, y su espíritu obra en sus corazones para inducirlos a venir a Él. Muchos rehúsan ser atraídos. Jesús sabe quiénes son. Sabe también quiénes oyen alegremente su llamado y están listos para colocarse bajo su cuidado pastoral. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Cuida cada una como si no hubiera otra sobre la faz de la tierra. A sus ovejas llama por nombre y las saca, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Los pastores orientales no arrean sus ovejas, no se valen de la fuerza o del miedo, van delante y las llaman. Ellas conocen su voz y obedecen el llamado. Así hace con sus ovejas el Salvador y Pastor. La Escritura dice: condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Por medio del profeta, Jesús declara: con amor eterno te he amado, por tanto
te prolongué mi misericordia. Él no obliga a nadie a seguirlo. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. No es el temor al castigo o la esperanza de la recompensa eterna lo que induce a los discípulos de Cristo a seguirlo. Contemplan el amor incomparable del Salvador, revelado en su peregrinación en la tierra, desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, y la visión del Salvador atrae, enternece y subyuga el alma. El amor se despierta en el corazón de quienes lo contemplan. Ellos oyen su voz y lo siguen. Así como el pastor va delante de sus ovejas y es el primero que hace frente a los peligros del camino, así hace Jesús con su pueblo. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. El camino al cielo está consagrado por las huellas del Salvador. La senda puede ser empinada y escabrosa, pero Jesús ha recorrido ese camino. Sus pies han pisado las crueles espinas para hacernos más fácil el camino. Él mismo ha soportado todas las cargas que nosotros estamos llamados a soportar. Aunque ascendió a la presencia de Dios y comparte el trono del universo, Jesús no ha perdido nada de su naturaleza compasiva. Hoy el mismo tierno y simpatizante corazón está abierto a todos los pesares de la humanidad. Hoy las manos que fueron horadadas se extienden para bendecir más abundantemente a su pueblo que está en el mundo. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. El alma que se ha entregado a Cristo es más preciosa a su vista que el mundo entero. El Salvador habría pasado por la agonía del Calvario para que uno solo pudiera salvarse en su reino. Nunca abandonará a un alma por la cual murió, a menos que sus seguidores elijan abandonarlo. Él los sostendrá siempre. En todas nuestras pruebas tenemos un ayudador que nunca falla. Él no nos deja solos para luchar contra la tentación, batallar contra el mal y finalmente ser aplastados por las cargas y tristezas. Aunque ahora esté oculto a los ojos mortales, el oído de la fe puede oír su voz que dice: no temas, yo estoy contigo. Yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. He soportado vuestras tristezas, he experimentado vuestras luchas y he hecho frente a vuestras tentaciones. Conozco vuestras lágrimas, yo también he llorado. Conozco los pesares demasiado hondos para ser susurrados a ningún oído humano. No piensen que están solitarios y desamparados. Aunque en la tierra vuestro dolor no toque cuerda sensible alguna en ningún corazón, mírenme a mí y vivan, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Por mucho que un pastor pueda amar a sus ovejas, ama aún más a sus hijos e hijas. Jesús no es solamente nuestro pastor, es nuestro Padre eterno,
Y él dice, conozco mis ovejas y las mías me conocen, como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¡Qué declaración! Que el Hijo unigénito, el que está en el seno del Padre, es a quien Dios ha declarado ser el hombre compañero mío. Que la comunión que existe entre Él y el Padre se tome como representación de la que existe entre Él y sus hijos en la tierra. Jesús nos ama porque somos el don de su Padre y la recompensa de su trabajo. Él nos ama como a hijos suyos. Lector, Él te ama a ti. El cielo mismo no puede otorgar nada mayor, nada mejor. Por tanto, confía. Jesús pensó en todas las almas de la tierra que estaban engañadas por los falsos pastores. Las almas a quienes Él anhelaba reunir como ovejas de su prado estaban esparcidas como lobos, entre lobos, y dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Es decir, mi Padre los ama tanto, que me ama aún más porque doy mi vida para redimirlos. Al hacerme vuestro sustituto y fiador, mediante la entrega de mi vida, tomando vuestras obligaciones, vuestras transgresiones, soy más amado por mi Padre. Pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo, de mí mismo, la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Mientras, como miembro de la familia humana, era mortal, como Dios era la fuente de vida para el mundo, hubiera podido resistir el avance de la muerte y rehusar ponerse bajo su dominio, pero voluntariamente puso su vida para sacar a luz la vida y la inmortalidad. Cargó con el pecado del mundo y soportó su maldición. Entregó su vida en sacrificio para que los hombres no muriesen eternamente. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. El deseado de todas las gentes, capítulo 52, el divino pastor. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. De nuevo Jesús halló acceso a la mente de sus oyentes por medio de las cosas con las que estaban familiarizados. Había comparado la influencia del Espíritu al agua fresca, refrescante. Se había representado a sí mismo como la luz, fuente de vida y alegría para la naturaleza y el hombre. Ahora, mediante un hermoso cuadro pastoril, representó su relación con los que creían en Él.
Ningún cuadro era más familiar que este para sus oyentes. Y las palabras de Cristo lo vincularon para siempre con Él mismo. Nunca mirarían los discípulos a los pastores que cuidasen sus rebaños sin recordar la lección del Salvador. Verían a Cristo en cada pastor fiel. Se verían a sí mismos en cada rebaño.